Buenas tardes a mi querida y amable audiencia, la iglesia preciosa del Señor que en este momento está en sintonía. Mi nombre es Charles Montoya para aquellas personas que nos ven y no nos conocen. Y pertenecemos a la iglesia Semilla de Mostaza, Misión de Vida, una congregación que por la gracia del Señor lleva 11 años de fundada. Nos reunimos un grupo precioso de personas para adorar y bendecir el nombre del Señor. 4 de la tarde exactamente, tomo mi chocolate y agradecemos al Señor por su extraordinaria misericordia. Jesús de Nazaret, gracias te damos. Tu palabra santa dice que donde 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y esta preciosa tarde, Señor, en esta situación que atraviesa el mundo, nosotros nos congregamos desde nuestros hogares para darte la gloria y pedir y suplicar al cielo misericordia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Misericordia por nosotros, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por aquellos que nos rodean y por la iglesia en general. Bendice a aquellos que están viendo esta transmisión, coloca la mitra limpia, coloca el carbón encendido sobre nuestros labios, coloca la túnica sacerdotal y que nuestros oídos estén atinados para escuchar el consejo bíblico en esta temporada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una cuarentena intensa. Llevamos más o menos 3 días de cuarentena. Las personas están en casa, están algunos dispersos, algunos están contentos, otros están ya desesperados. Pero nosotros nos evocamos a lo que nos ha caracterizado, la palabra del Señor, y esta mañana, o mejor esta tarde, damos una explicación o un contenido bíblico acerca de este camino, el camino que lleva a la vida eterna. Para eso tomamos el libro de Mateo, trataremos de hilar, de sincronizar lo que estuvimos viendo ayer, más o menos a esta misma hora también de la tarde, y agradeciendo al Señor por su misericordia. Es solo por su misericordia y por su fidelidad. Mateo, el capítulo 24, el versículo 35, en reverencia, como siempre decimos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, da una declaración certísima. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Ideas, contenido, conocimiento, preceptos jamás pasarán de moda referente a lo que está escrito en el libro santo. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, dice la palabra del Señor. Ahí nos quedamos exactamente ayer. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Acabamos de leer que el cielo y la tierra pasarán y ningún lugar se encontró para ellos. Ahí nos quedamos y volvemos a repetir: lo que la ciencia descubre ya estaba escrito en la palabra. Ayer hablamos de la pestilencia, fue el título de nuestra disertación, de nuestro mensaje. Ahí nos quedamos acerca de la pestilencia que habla Lucas capítulo 21 versículo 11. Decíamos también que la Biblia es un texto divino y merece una atención divina. Estuvimos viendo algunos libros de Deuteronomio de cómo el Señor dictaminaba en qué momento exacto, en qué punto estratégico el libro sagrado debería de comparecer o estar protagónico en nuestra vida. Juan capítulo 5 versículo 39 también, y leímos el libro de Salmos capítulo 1 versículo 2, y esta tarde Hebreos, o mejor Mateo capítulo 22, el versículo 29 de la palabra del Señor. A ver si me acompañan aquellos que están en casa esperando esta transmisión. Mateo capítulo 22 versículo 29 dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. También estoy haciendo un recuento a veloz pluma de lo que estuvimos viendo ayer. Hechos capítulo 17, el libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 11, dice la palabra santa del Señor: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada día las santas escrituras.
Y el libro de Romanos, Pablo a este emporio en esa temporada, Romanos capítulo 3, versículo 2 dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. El contexto, el versículo 2 dice, mucho en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Se les ha otorgado confianza para la palabra del Señor. También si vemos la segunda carta de Pedro, el discípulo controversial, por cierto, segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19, dice exactamente, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podemos ver también el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45, la palabra eterna dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Interesante esa palabra. Apocalipsis capítulo 19, 10, dice también la Biblia, la palabra santa del Señor de una forma preciosa, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Lucas también dice algo referente a las Santas Escrituras. Esta tarde preciosa, calurosa, por cierto, Lucas capítulo 17, dice la palabra del Señor en el versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Recuerden que ayer hablamos acerca de la pestilencia. Pues aquí hay un paralelo aplicable a esta temporada. Lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Y Mateo, historias ya contadas, historias ya leídas. Mateo capítulo 24, clásico, versículo 17. También lo hemos visto que dice la palabra, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Leamos el 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carga. Vaticina la palabra, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Abro comillas. Vi una noticia donde una mujer contaminada por este virus que está azotando la raza humana, el coronavirus, concibió un bebé, creo que fue en Italia, y por misericordia del Señor este bebé no estaba infectado. Sigamos. El texto divino sugiere una atención especial. El texto santo, el texto de la palabra del Señor, no es para leerse desprevenidamente, no es para leerlo velozmente, sino para adentrarnos en los tesoros preciosos de la palabra santa. Hebreos capítulo 4, el versículo 12, dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos al libro de Hechos, libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Es una tarde interesante para leer la palabra del Eterno, la palabra del Señor. El versículo 31 dice la palabra del Señor,
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego de que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra santa del Señor. Y me gusta el 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y eran de un alma. Entrando en materia, amados hermanos, estamos viendo que la mujer fue la última obra de Dios. Estos versículos que acabo de dar es para sincronizar el mensaje que empezamos exactamente sábado. El domingo dimos también algunos mensajes y este es una sincronización y una secuencia de lo que venimos dando para que haya un empalme. Sugiero que las mentes estén abiertas para escuchar mensajes subjetivos que a mi forma de ver el planteamiento me parecen asertivos, pero lo dejamos a la objetividad y al estudio concienzudo de cada uno de los lectores bíblicos, aquellos que leen la palabra del Señor. La mujer, como veníamos diciendo, fue la última obra de Dios. La creación va de menos sofisticado a más sofisticado. Darwin, científico, copió eso de la Biblia, la evolución va de menos a más, y tiene razón. La creación misma fue de menos sofisticada a más sofisticada. No olvides este concepto. El ser más complejo y sofisticado que Dios ha creado. Hago una pregunta ya en sus salas, en sus cuartos, en sus smartphones. ¿Cuál creen ustedes que fue el ser más complejo y el más sofisticado que Dios creó? Si hacemos el planteamiento que fue de menos a más, pues dicen los que saben, los expertos, una palabra que utilizo con frecuencia, los tecnócratas, dicen que fue la mujer y que fue muy opuesta a la creación del hombre. El hombre fue un espíritu vivo. La diferencia entre el hombre y los animales es la posibilidad del lenguaje. Estamos hablando del capítulo 1 y 2 del libro de Génesis, después de que dejamos una plataforma sólida, un andamiaje sólido de la palabra, de que Jesús es el espíritu de la profecía. Y pues nos remontamos a los tesoros viejos de la palabra y empezamos a hablar de que la obra más sofisticada que hubo en la creación, que salió de la costilla del hombre, de una composición diferente a la que fueron compuestos los animales y el mismo hombre, el mismo Adán, y que la obra máxima, la obra perfecta, el clima de la creación fue la mujer. También podemos anexar a todo esto que estamos diciendo que la diferencia entre el hombre y los animales, pues dicen que es la posibilidad del lenguaje, de comunicarse. Dicen algunos que saben del tema que podemos pensar con palabras. Ahí en nuestro pensamiento se almacenan palabras, 30,000 o 40,000 casillas pequeñas en el cerebro para pensar con palabras. Es todo un banco informativo de palabras que vamos asociando en la medida en que vamos desarrollándonos, de que vamos creciendo. Esas 30,000 o 40,000 casillas o casillitas en el cerebro para pensar con palabras. Los animales no piensan con palabras. El hombre, al pensar con palabras, puede pensar abstractamente, puede elegir. El hombre, al pensar con palabras, puede razonar. La inteligencia viene también del pensamiento y la comunicación misma también viene del pensamiento. ¿Qué tal si vemos el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, el capítulo 7, el versículo 24? Dice la palabra santa del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las almacena en esas celdillas pequeñas, cualquiera que me oye estas palabras y las hace después de procesarlas, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El versículo 25 dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Pero había una información de 30,000 o de 40,000 celdillas ahí en el cerebro para que hubiese un soporte, porque ese hombre, antes de edificar, planteó la información y edificó sobre la roca. Y cuando descendió la lluvia, y cuando vinieron los ríos, y cuando soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, esa casa no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca, sobre la información de la palabra, sobre la información del libro precioso, sobre la información que venía de la roca inconmovible de los siglos. A su nombre sea toda la gloria. Pero dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace y no las almacena en esas celdillas mentales y luego las procesa y las lleva a cabo, dice que le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sin información. Y dice que cuando descendió la peste negra, que cuando llegó la pestilencia, que cuando vino el invierno, que cuando vinieron los ríos, cuando vino el huracán y el tsunami, y cuando soplaron vientos de ruina y de miseria, y dieron con fuerza contra aquella casa, cayó, y fue grande su ruina. Diferentes cerebros, diferente información, diferente proceso de información. Aquel que basó su obra establecido en la roca de la palabra, en la roca inconmovible de los siglos, vino la adversidad y la información que este hombre había recibido. Cualquiera que oye, recuerda que la fe viene por el oír. Vayamos también al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 6, el versículo 47 de la palabra del Señor. Qué bueno hablar de la palabra del Señor. Dice la palabra: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Santiago, podríamos también ver este libro precioso de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, mansamente, la palabra implantada. La implantación de la palabra en nuestras casillas mentales. Y dicen, la cual puede salvar vuestras almas. Tiene que haber un proceso de implantación. Ok, el versículo 27 dice: la religión, la pura, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visita a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo con el andamiaje de la palabra del Señor. Sigamos con el tema que nos concierne esta tarde. Si la mujer es más sofisticada que el hombre, y estamos hablando de comunicación, ¿en qué aspecto sería la mujer más sofisticada que el hombre? ¿O que el hombre? En el aspecto del lenguaje de la comunicación, la mujer es más sofisticada que el hombre. La Biblia sugiere una gran diferencia entre el hombre y la mujer, y no solamente de género, así como si fueran dos especies. El descubrimiento más grande del siglo XX, cuando hablamos de descubrimiento, no hablamos de un invento. El invento es un computador, el invento es un celular, pero el descubrimiento es algo que ya había, que ya existía. El descubrimiento más grande del siglo XX, según Stephen Hawking, fue el universo, que el universo siempre está en expansión, pero siempre estuvo ahí, nunca lo vimos. Otro descubrimiento fue el ADN. No se descubrió o no se inventó. Mejor, se descubrió, no se inventó, porque el ADN siempre estuvo ahí. Según un pensador, un hombre célebre, un pensante, podríamos decir un genio, Simon Baron Cohen, profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, autor de un libro polémico que fue prohibido en los Estados Unidos. El título del libro era La diferencia esencial. Este hombre dice que no existe un solo cerebro humano. Y este hombre deja el tapete público en el ambiente subjetivo y dice, me apego a esto, existen dos cerebros. Y dice que eso fue su descubrimiento. Decimos siempre es subjetivo, lo dejamos a la investigación propia, a la suya, a lo que el Espíritu Santo le diga. A mí me parece que sí hay dos cerebros diferentes.
el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, y estoy basando mi tesis en la palabra, en el andamiaje bíblico. Dos cerebros, el femenino y el masculino. El femenino, según este hombre que escribió, este interesante hombre, Simon Baron Cohen, dice que podríamos encasillar en una letra el cerebro femenino con la letra E y el masculino con la letra S. El cerebro femenino está, escuchen este término, cableado para E y el masculino para S. Podríamos entonces seguir desglosando el tema. ¿Qué es E? Alguien podría pensar en este momento, en esta tarde de verano, con un chocolate frío, exquisito para nuestra salud. ¿Qué sería E? Porque llamaron el cerebro de la raza femenina E, porque habla de emociones, es válido, pero también porque la palabra correcta sería por la empatía. La empatía es la participación efectiva de una persona en una realidad ajena a ella. La empatía en las mujeres es la capacidad de poder, y es que espero que me escuche y me entienda este mensaje, si no va a quedar grabado en YouTube, lo estaremos subiendo también para que usted lo escuche una y otra vez y pueda entenderlo. La empatía es la capacidad de poder saber lo que siente la otra persona, lo que siente una persona cuando sufre, lo que siente la otra persona sin que medien palabras, o sea, un lenguaje leído, sin que la otra persona emita una oración compuesta. Eso es empatía. Mi tesis, mi opinión. Dios, el Dios Todopoderoso, el creador de la raza humana, en ese proceso evolutivo, hizo su última obra, la más perfecta de todos, con una particularidad, y era para que aprendiera a leer el dolor de la otra persona sin que la otra persona hablara. Mi tesis, la iglesia, la novia, la prometida, tiene la capacidad de leer el dolor del mundo, el dolor de la raza, el dolor de la humanidad, para presentarlo a su Señor en un lenguaje crítico. No hay necesidad de que la tierra y el mundo llegue a un estado de cataclismo existencial para que la iglesia, la novia, con un cerebro que Dios le ha dado, con algo que se llama empatía, empiece a leer la crisis mundial que desde antes de que el hombre pudiera tener sentido común ya existía. Y la iglesia es la responsable de hacer esa lectura y de llevarla hasta el trono de la gracia. El cerebro de una mujer es cableado para la empatía, es cableado para pensar diferente a como piensa el hombre. Y yo llevo de una forma alegórica el cableado de la mujer al cableado de la iglesia, porque la Biblia, la palabra del Señor, nos habla del novio y nos habla de la novia. Vayamos por favor al libro de Proverbios, una historia ya leída, ya contada, muchas veces predicada. Proverbios capítulo 31, a partir del versículo 10, habla acerca de la mujer virtuosa. Voy a leer para ustedes. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Con pregunta. Y mire usted, si este cableado de empatía, este cerebro femenino está exactamente codificado para ser diferente al planteamiento del hombre, que es el planteamiento S. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. No carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana, busca lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y su ración a sus criadas. Escuche bien, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso, sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre, se acuerda del pobre y extiende sus manos al menesteroso.
no tiene temor de la nieve por su familia. Estamos hablando de un cerebro cableado con empatía, con la máxima creación del hombre, porque esto es llevado a no piense en su esposa, la que tiene al lado, ni piense en su madre, ni piense en su hermana. En esta tarde lleve esta aplicación a la iglesia, a la novia. Bendito el nombre del Señor. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Ella se hace tapices de lino fino y de púrpura su vestido, y su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y las vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor tiene este cerebro cableado, son su vestidura. Se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría. A mí me parece que se está haciendo una descripción de la iglesia contemporánea, y la ley de clemencia está en su lengua. La última obra del Señor: considera los caminos de su casa, no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y si seguimos viendo el libro de Cantares, estoy finalizando, gracias por su tiempo en esta preciosa tarde de verano. El capítulo 6, el versículo 9, dice la palabra del Señor: mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la iglesia, la escogida, de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventuradas, las reinas y las... Yo estoy hablando de un mundo espiritual, de un mundo de fe, no solamente de este mundo terrestre, sino que estamos hablando de unas reinas, de unas concubinas que la alabaron. Y el versículo 10 también nos habla de un ambiente sideral, y dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Y el capítulo 7, el versículo 5 dice: tu cabeza encima de ti como el Carmelo, el cableado llevado a la empatía, aquella que lee el dolor de la humanidad sin que la humanidad pueda sentirlo, aquella que va y da su pan al pobre, aquella que sus hijos la llaman bienaventurada. Dice: tu cabeza está encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Qué bueno es el Señor. Y dice también, ya finalizando, amada audiencia, esa palabra ese, el hombre, habla de sistemas. El cerebro masculino está cableado para sistemas, procesa todo. Empatía, ese sistema. El sistema es un lenguaje predecible. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, Juan 3, capítulo 29, el que tiene a la esposa es el esposo. Oh, qué hermosa esta palabra. Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. Y hasta ahí quedo. El que tiene la esposa es el esposo. Hay versículos interesantes. Estoy tratando de finalizar el mensaje. Algunas personas me dicen: pastor, no nos deje en el abrebocas. Vayamos un poco más allá. Evangelio, o mejor, Isaías capítulo 62. Exactamente el versículo 4 y el 5 dice la palabra: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Efsiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Y vamos al libro de Apocalipsis rápidamente. Apocalipsis capítulo 19, último libro de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Dice la palabra santa de nuestro amado Señor exactamente así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El título de esta disertación es La cena de las bodas del Cordero, porque han llegado las bodas. Habla de un encuentro entre una mujer y una mujer que está lista y ataviada para su marido. Y dice: y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados
a la cena de las bodas exactamente del Cordero. La iglesia, esa mujer que fue creada con empatía, ese cableado para amar a la raza humana. La iglesia, usted y yo pertenecemos a ese cableado maravilloso donde somos amados por el Cordero y tenemos una cita celestial en las bodas del Cordero. Iglesia, el Cordero viene pronto. Iglesia, está a las puertas. Iglesia, la trompeta sonará. Gracias, amado Jesús. Tu palabra es elocuente y extraordinaria. Celebramos tu victoria en la cruz del Calvario y el surgimiento de la novia de la iglesia, la prometida, aquella que le diste y le conferiste poder y que la llevaste a un lugar donde tiene tu amparo y tu abrigo, aquella que pusiste a tu archienemigo debajo de sus pies. En esta hora, tu iglesia se une para adorarte y hacerlo en espíritu y en verdad, y que las puertas del infierno no puedan prevalecer contra ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde.